Creo que de cierto modo yo sigo un patrón. Y sí siento que Dios me está hablando, pero no siento la fe por lo que ésta logra. Más bien la dejo en remojo y digo, bueno, tal vez se me ha ocurrido una buena idea. Si en verdad es el Señor quien está hablando, ella volverá. Y cuando vuelve, hay un punto en el que con el llamado viene la fe. Creo que muchas veces ni pensamos que Dios nos habla. Lo leemos en la Biblia y como vemos, Él llamó a Samuel y les habló a otros. Pero no pensamos en términos de que Dios nos habla y creo que deberíamos esperarlo. Yo espero de la oración que sea una calle de doble sentido. Le estoy hablando a Dios, pero estoy esperando que Dios me conteste. Fue en 1987 que tuve esta visión en la que vi que Satanás iba a tratar de destruir a una generación entera. Vi todo el horror que iba a caer sobre los niños. Vi el hambre y las hambrunas, vi la violencia y la guerra. Vi a niñitos portando armas, fusiles, disparando, matándose unos a otros. Vi la promiscuidad sexual con enfermedades como el SIDA. Fue tan horrible. Las escenas eran tan terribles que por días estuve llorando. Dios, ¿qué estoy viendo y por qué? ¿Qué tengo que hacer al respecto? Y fue durante ese tiempo de ayuno y oración que el Señor me habló y me dijo, lo único que los puede rescatar es la verdad que se encuentra en mi palabra. Y quiero que lleves mi palabra a los niños y jóvenes del mundo. Y lo vas a hacer a través de líderes. Y entonces nos llegó una carta del Ministerio de Educación de El Salvador. Nos dijo que en nuestro país hay una guerra civil terrible. Tenemos la tasa más alta de asesinatos en el mundo y son nuestros niños quienes están pagando el precio. Es el futuro el que se les ha quitado y son ellos los que están sufriendo. Y entonces agregó, ¿sería posible, señor Hoskins, que usted nos donara Biblias para todos los niños en todas las escuelas de El Salvador? Cuando leí esto me emocioné tanto que dije, esta debe ser la respuesta. A esto era que Dios se refería cuando me habló de líderes, niños, Biblias. ¿Ves? Yo sabía que quería enviarles algo que cuando lo vieran sabrían que era eso lo que querían. Entonces me dije, ¡ay Dios! Le llego a enviar este librote, ¿sabes? De 1600 páginas a un niño. ¿Sabes que lo van a comenzar a leer desde Génesis? Pues en la escuela les enseñan que los libros se deben empezar a leer desde el principio. Leen el Génesis y aprenden acerca de la creación. Pero no llegan muy lejos en Génesis cuando empiezan a encontrar cosas bien extrañas allí. Luego pasas a Levítico, si es que alguien llega tan lejos. Y entonces pensaba en esto teniendo en cuenta a los niños y dije, Dios, más tarde ellos pueden aprender sobre la ley levítica, pero lo primero que tienen que saber es que tú los amas. Tú tienes un plan para sus vidas. ¿Y dónde se encuentra eso? En los evangelios. Es en las buenas nuevas. Es en la historia de Jesús. Y entonces tenía otro problema. ¿Dónde voy a encontrar el dinero? Iba a costar $500,000 imprimir 1 millón de estos libros y hacerlos llegar a El Salvador. Entonces empecé a compartir la visión. Les escribí a algunos pastores, llamé a algunos amigos, y fue en diciembre de 1987 que enviamos 1 millón de libros a El Salvador. Yo era un pastor de jóvenes en California y tenía un grupo de jóvenes que quería llevar y que tuvieran una experiencia misionera. Entonces llegamos y empezamos a distribuir el libro de vida en las escuelas y vimos que era una puerta abierta de par en par. Y en pocas palabras,
vi que podíamos impactar las vidas de 17,000 niños. Y pensé, ¿de qué otra manera se podrían impactar tantas vidas en tan poco tiempo? Cuando volvimos a la escuela al día siguiente y nos bajamos del bus, se me acercó un joven que se llamaba Carlos. Todavía puedo recordar su cara y me dijo, ayer usted me dio este libro. Dijo, me lo llevé a mi casa y empecé a leerlo. Entonces agregó, yo soy marxista. Él dijo, mi papá murió y nos dejó a mi mamá y a mis hermanos y hermanas. Yo soy el mayor y odio al gobierno, pues no hacen nada para ayudarnos. Hay tanta injusticia en el mundo y por eso he dedicado mi vida a derrocar el gobierno. En los fines de semana me voy al campamento para ser un terrorista. Y dijo, ayer usted me dio este libro y empecé a leerlo. Y dijo, lo leí completo. Cuando llegué a la parte en la que Cristo muere en la cruz, entendí que siempre he visto a Jesús en una cruz. Pero dijo, entonces leí donde decía que había resucitado. Y dijo, he venido aquí a preguntarle, ¿de verdad resucitó entre los muertos? ¿Está vivo Jesús hoy? Yo le contesté, Carlos, Jesús vive. Él está vivo hoy y puede estar vivo dentro de ti. Y en ese momento, en aquel terrorista de 17 años, las lágrimas caían por sus mejillas. Y pude orar por él allí mismo. Aceptó a Cristo en su corazón. Y en ese momento, no solo vi la efectividad de la estrategia, sino que de nuevo, en mi propia vida, me convencía del poder de la palabra de Dios para transformar una vida. Al cabo de unos pocos meses después de la distribución, los pastores empezaron a reportar la respuesta tan increíble. Los niños se llevaron el libro a sus casas, porque el Señor dijo, haré que los niños prediquen el Evangelio a sus padres. Eso es lo que hemos visto. ¿Quién puede tocar más el corazón de un padre sino un hijo? Un niño llega a casa y dice, hoy me regalaron este libro tan bonito. Algunos incluso les dicen, ¿me puedes leer este libro? Y así la palabra de Dios ha comenzado a infiltrarse en las familias por medio de los niños. Creo que Dios siempre nos ha permitido crecer a la velocidad apropiada y nos abre países en el momento preciso también. Nosotros empezamos en El Salvador y luego empezamos a trabajar en otras partes de Latinoamérica y después un misionero en Haití nos pidió que fuéramos, entonces esa fue nuestra primera traducción. Y esto nos abrió las puertas para África de habla francesa, seguido por otras partes de África, entonces el portugués para el Brasil, y de repente se cayó la cortina de hierro. Fuimos uno de los primeros ministerios que recibió permiso para ir a la Unión Soviética y destruir sin restricciones la palabra de Dios. Recuerdo yendo a aquella primera escuela en Moscú y cuando entramos había una estatua de Lenin de unos 3,5 metros de alto, mirándonos y no parecía muy contenta de vernos allí. Y empezamos a ir de la clase en clase a repartir el libro de vida. Hasta ese momento se nos había dado permiso para repartir varios miles de libros de vida. Imagínate ahora. Esa primera mañana bajándonos de una camioneta destartalada cargando cajas de libros de vida en ruso para esa escuela y sabiendo que por 70 años la palabra de Dios había estado prohibida. Y después de aquellas distribuciones iniciales nos citan al Ministerio de Religión y nos dicen, les negamos el permiso. Y tú piensas, estos típicos comunistas te dan y cambian. Primero nos dicen que podemos ir y ahora nos dicen que ya no podemos ir. Pero entonces nos dicen, les estamos cambiando el permiso porque ahora queremos que lleven el libro de vida a cada una de las escuelas de la Unión Soviética. 62 millones de niños. Hablamos de las victorias, pero el libro de vida no ha llegado a este punto sin algunas luchas también. Yo pienso que cualquier hijo que sigue a un padre de éxito se pregunta si podré ocupar su lugar. Puedo precisar un momento en el que creo que mi vida, en el que verdad llegue a un punto crítico crucial.
Mi papá se enfermó de cáncer y no le daban mucha esperanza. Me recuerdo de una reunión en la que yo estaba, a la que tuve que ir porque mi papá no pudo. Y recuerdo que mi desempeño fue tan pobre en esa reunión que salí de esa reunión sintiéndome tal vez lo más bajo que me había sentido en la vida. Y en ese momento, el enemigo me atacó. Me decía, ¿quién te crees que eres? ¿Qué crees que estás haciendo? Nunca vas a poder hacer lo que tu papá ha hecho. A todas mis inseguridades se me acumularon a la vez. Recuerdo en el vuelo de regreso aquel día cuestionándome a mí mismo ese llamado. Y estaba pensando ir a hablar con mi papá y decirle, sabes, papá, no puedo hacer esto. Yo creo que voy a tratar algo más. Entonces fui a hablar con él, pero antes de poder expresarle todo esto, porque me costaba mucho, él me pidió que fuera a otra reunión en su lugar. Son esas dificultades, ¿sabes? Queremos huir de las dificultades, pero es en esas dificultades que Dios nos forma y nos moldea. Entonces fui a la reunión y solo quería escuchar de Dios. Y fue uno de esos momentos por lo que pienso que todos pasamos, en los que clamas a Dios pero no oyes nada. Te pregunto, Señor, ¿dónde estás? Necesitas una respuesta inmediata, pero no la ves por ninguna parte. Yo estaba en Traductores Bíblicos Wycliffe. Yo había estado allí antes. Y sabía que era una especie de hostería para misioneros y que habría más gente allí, y por eso pedí una habitación para estar solo. Y entonces entré a la habitación y vi que había una ropa colgada y pensé, me equivoqué de habitación. Di la vuelta y de repente vi a alguien que se asomó. Y le dije, disculpe, pensé que este era tu cuarto. Y él me contestó, no, sí es. Supe que ibas a estar aquí en la conferencia y pedí compartir el cuarto contigo. Me dije, oh, qué bien. Estás con una persona a la que nunca has visto y más habladoras que he conocido en mi vida. Y yo tratando de trabajar y él hablando y hablando como si nada. Mi papá entonces empeoró y recuerdo que llamé a la casa y me dicen que tenía una infección con fiebre de 40 y supe que tenía que regresar enseguida y no pude encontrar vuelo esa noche, entonces viajaría temprano a la mañana siguiente. Y recuerdo que me fui a la cama esa noche, creo que por primera vez en mi vida me sentí enojado con Dios. Estaba como que decidiendo en mi corazón que al regresar a casa se acabaría todo. ¿Sabes? Decidí que iba a hacer algo por mí. Dios no siempre nos habla en voz audible, ni siquiera en una voz interior. A veces nos está hablando por medio de las circunstancias. Nos está hablando a través de lo que está pasando a nuestro alrededor, lo que nos puede parecer muy difícil. Y entonces, cuando pasas por situaciones difíciles, ¿qué pedimos? Señor, ¿qué es lo que hay en mi vida que estás tratando de formar o moldear? Creo que me acababa de dormir y el tipo de la cama de lado me pregunta, ¿estás dormido? Le contesté, bueno, una hora. Entonces me contó su historia. Se encontraba en una situación similar a la mía, acaba de hacerse cargo del ministerio de su padre y me hizo una pregunta esa noche, sin tener idea de dónde me encontraba yo. Me preguntó, ¿estás sembrado en una maceta o en el suelo? Y cuando me hizo esa pregunta, el Espíritu Santo apretó mi corazón y me arrepentí esa noche. Le dije, Señor, perdóname. Yo me siembro en este ministerio, con todas mis inseguridades, con todos mis temores. Y si cuando regrese a casa mi papá se ha ido contigo, ya no importa, Señor. Si los vientos soplan, si arrecia la tormenta, estaré sembrado en el ministerio. Y entonces tomé una decisión aquella noche en esa cama. Y sentí una paz absoluta. Y regresé a casa y el Señor había tocado a mi papá de manera milagrosa. En ese momento, mi llamado ya estaba confirmado. Estamos alcanzando 100 millones, estamos alcanzando 200 millones, estamos en tantos idiomas y todo va muy bien. Entonces me llega una carta de un misionero en Madagascar dándome las gracias por los libros y contándome de la bendición que han sido. Pero entonces me dice, ¿sabes? Me dijo que un 50% de los niños en Madagascar son analfabetos. No pueden leer el libro.
Y entonces me cayó como un balde de agua helada. Dios no me dijo que les llevara libros, Él me dijo que les llevara su palabra. El libro de vida no es un ministerio escolar ni es una imprenta de libros. Esos solo fueron vehículos para cumplir con la misión. Es ahí cuando Dios nos empieza a hablar acerca de otros medios. Nos hemos ido más allá de libros a la película El Hombre Dios, que es nuestra presentación visual de la vida de Cristo. Creo que Dios, muchísimo más allá de lo que podemos imaginar, ama este mundo, ama a los perdidos de este mundo y por eso Él está haciendo todo lo que puede. Pero esto es lo irónico, la cosa para la que yo creo que nunca encontraré respuesta. ¿Por qué? Después de que pagaste un precio tan alto por la rendición del hombre, el sufrimiento del Calvario, el sufrimiento en Getsemaní, después de haber pagado semejante precio y de haber resucitado, ¿cómo puedes volverte a Pedro, a Santiago y a Juan, simples seres humanos, y les dices, ahora les toca a ustedes? No voy a enviar ángeles, no le voy a hablar a la gente desde los cielos, los voy a enviar a ustedes. Hay dos cosas por las que oramos. Una es que tengamos corazón y motivos puros. Cuando me levanto en la mañana digo, Señor, no permitas que eche esto a perder. Señor, no me permitas hacer algo que lo arruine todo. Y la otra cosa que el Señor nos ha dicho que oremos, cuando Él vio que los campos estaban listos para la cosecha, ¿qué dijo? Dijo, oren pues al Señor de la cosecha que Él nos envíe obreros. Dios nos manda que oremos por la gente. Y eso es algo por lo que todos los días oro. Junto con el equipo de líderes del libro de vida, oramos es para que el Señor continúe enviándonos gente. Y el Señor ha contestado su oración de maneras tan maravillosas. Y yo con humildad me siento honrado de que el Señor los ha llamado a esa familia misional conocida como el libro de vida. Y ellos son el ejército que está alcanzando a más de 70 millones de niños y jóvenes cada año. ¿Creemos realmente que lo que Dios nos dijo hace 20 años, impactar destinos entregando la palabra de Dios a cada niño y a cada joven en el mundo, es posible? Y por eso hemos empezado a planear y a proyectar para los siguientes 25 años. Cómo alcanzar a cada niño y a cada joven del mundo sistemáticamente. Va a ser difícil, vamos a afrontar grandes retos, necesitaremos milagros en el camino, pero se puede lograr. La gente dice, demográficamente es imposible, económicamente es imposible. Están totalmente en lo cierto. Pero ¿qué dice Jesús? Nada es imposible para mí.